Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Del sistema que vamos a simular, dice lo siguiente: dos tipos de piezas entran a un sistema. La primera es un engrane que llega a una estación de rectificado donde se procesa por 3 más menos 1 minutos. La distribución de probabilidad asociada a las llegadas de este engrane a la fila de la rectificadora es una distribución normal con tiempo promedio de 13 minutos y desviación estándar de 2 minutos. La segunda pieza es una placa de metal que llega a una prensa con una distribución de probabilidad exponencial con media de 12 minutos. La prensa procesa un engrane cada 3 minutos con distribución exponencial. Al terminar sus procesos iniciales, cada una de estas piezas pasa a un proceso automático de lavado, que permite limpiar dos piezas a la vez de manera independiente. Este proceso, con distribución constante tarda 10 minutos. Finalmente, las piezas se empacan en una estación que cuenta con 2 operadores cada uno de los cuales se empaca un engrane en 5 más menos 1 minuto y una placa en 7 más menos 2 minutos. Se sabe que los tiempos de transporte entre las estaciones son de 3 minutos con distribución exponencial. No hay almacenes entre cada proceso, solo se tiene espacio para 30 piezas antes de la prensa y 30 antes de la rectificadora. Suponga que cada día de trabajo es de 8 horas. Simule este sistema por 40 días. Indique el momento en que se inicia y se termina la simulación. Bueno, esta situación parece más difícil de simular, pero ya verán que no es tan compleja como parece. Entonces, toda esa situación se puede representar mediante este diagrama, donde llegan dos piezas, un engrane por un lado y una placa. El engrane llega a una estación de rectificado. Bueno, pero antes ese engrane llega a una fila con una distribución normal con media 13 y desviación estándar 2 minutos. En la rectificadora, los engranes se procesan con una distribución uniforme de 3 más menos 1 minuto. Después pasan a una estación de limpieza donde tardan 10 minutos. Y finalmente a una estación de empaque donde ese mismo engrane tarda 5 más menos 1 minuto. Por otro lado, la placa llega a la prensa con distribución exponencial de 12 minutos, media de 12 minutos. En la prensa se tarda 3 minutos en procesarse, 3 minutos con distribución exponencial, 3 minutos como media. Después pasa a una estación de limpieza, donde aquí se juntaría con el engrane, y aquí también tarda 10 minutos en limpiarse una placa. Y después pasa a la estación de empaque, donde la placa tarda 7 más menos 2 minutos en ser empacada. También nos dice aquí que el transporte entre estaciones tiene una distribución exponencial con media 3 y que no hay inventarios, es decir, no hay un acumulamiento de piezas que no se vayan a procesar inmediatamente en la siguiente estación. Eso es lo que quiere decir. Entonces, en el ejemplo anterior habíamos dicho que lo primero que teníamos que hacer era definir las localizaciones. Las localizaciones que tendremos que definir serán las dos filas de entrada, fila de rectificado, fila de prensa, la rectificadora, la prensa, una estación de limpieza y la estación de empaque. ¿Qué más tendremos que definir? Me parece que nada más esas 6 localizaciones. Entonces ya tengo abierto el ProModel y vamos a realizar
el alta de las localizaciones. Aquí le vamos a dar a agregar. Esta ventana la voy a cerrar. Para definir localizaciones vamos al menú Build Locations y aquí definimos las localizaciones. Vamos a dibujar algo parecido al diagrama que teníamos hace algunos minutos aquí en pantalla. Entonces, primero definimos una fila de llegada para la rectificadora. Ya, ahí. La voy a renombrar de una vez, fila rectificadora. Después otra fila para la prensa. La nombro. Otra localización es la rectificadora, adelante de la fila de la rectificadora. Entonces una rectificadora puede ser esta. Le voy a poner rectificadora. La rectificadora después una prensa puede ser esta, más parece una computadora pero yo voy a decir que es una prensa. Después la limpieza y el empaque. La limpieza será esta. Limpieza. Y por delante de la limpieza el empaque. Bueno, hasta ahí tenemos definidas las diferentes localizaciones. Voy a ponerle los nombres para no perdernos. Saber a qué se refiere cada icono. Entonces este paso es opcional. Lo pueden realizar o no, pero yo lo hago así para no perderme con los iconos, es decir, saber a qué se está refiriendo cada dibujo. Ahí está. Tenemos nuestras 6 localizaciones. Antes de que pase cualquier cosa hay que verificar que estas filas realmente sean filas y no bandas. Dando doble clic sobre ellas y seleccionando la opción cola, fila o cola. Si no hacemos esto a la hora de correr la simulación, estas bandas, estas filas no van a funcionar como tal, entonces las piezas simplemente van a correr sin esperar a que termine de procesarse una pieza, por ejemplo aquí en la rectificadora o en la prensa en su caso.
La prensa, perdón, las filas deben de tener de capacidad solamente 30 piezas, eso lo menciona el enunciado del problema. Entonces aquí en capacidad la cambiamos para la fila de la prensa y rectificadora por 30. Eso querrá decir que solamente tendrá una disponibilidad de que se formen 30 engranes y 30 empaques. ¿Sí eran engranes? Bueno, 30 piezas en cada una de las filas. En el problema también nos decía que en el proceso de limpieza se podían limpiar 2 piezas a la vez, y eso cómo lo podemos representar aquí. O más bien para indicar que se están limpiando 2 piezas a la vez en la estación de limpieza, colocamos aquí un 2. También el enunciado nos dice que hay 2 operadores, es decir, dos empacadores aquí. En ese caso colocamos el 2 acá. Entonces noten aquí la diferencia. Aquí este 2 implica que en la estación de limpieza se procesan 2 piezas a la vez. Y acá el colocar el 2 en unidades significa que hay 2 estaciones de empaque, en donde en cada una se procesa una pieza, como lo podemos ver aquí. Y noten cómo al colocarle aquí el 2 se desglosó precisamente en 2 estaciones, en 2 subestaciones de empaque. Empaque 1 y empaque 2. Lo que sigue ahora es definir las entidades, es decir, lo que se mueve a lo largo del sistema. En este caso será un engrane y una placa. Entonces vamos al menú Build Entities, y aquí de la ventana de gráficos, voy a hacer esto más pequeño, vamos a seleccionar algo que se parezca a un engrane, o sea, aquí está, y a una placa. El engrane, como aparece aquí, es de la dimensión y del color que va a aparecer a la hora de simularse. Entonces ahí es muy pequeño, voy a hacerlo más grande. Y también le voy a cambiar el color verde. Ahí está. Entonces ese engrane va a pasar de ese tamaño que se observa sobre la fila de la rectificadora y después sobre las demás estaciones. También va a pasar una placa pudiera ser pues esta, y también lo voy a hacer un poquitín más grande y le voy a cambiar el color rosa. Bien, entonces renombramos las piezas engrane y quedamos que era la placa. Esto lo dejamos así como está y ahí no movemos nada. Nuestro siguiente paso es definir los arribos. Entonces vamos a por ello. Build Arrivals. En los arribos definimos a qué parte de los dibujitos que tenemos aquí llegan por primera vez las entidades que hemos definido. Entonces se supone que van a llegar por aquí y por acá. Entonces vamos a programar eso. La entidad engrane llega primero a la fila de la rectificadora.
de cuántas en cuántas piezas llegará. Normalmente aquí se pone de uno en uno. A partir de qué momento llegan o empiezan a llegar las piezas. A partir del segundo de la milésima cero, a partir de que empezamos a correr el programa, por eso le ponemos 0. Ocurrencias, esto se refiere a cuántas piezas van a llegar durante el tiempo en que se corre el programa. En este caso vamos a querer que lleguen, siempre lleguen las piezas. Entonces le ponemos INF o infinite. El problema también nos decía que las piezas llegaban, los engranes llegaban a la fila de la rectificadora con una frecuencia que seguía una distribución normal. Una distribución normal con media 13 y desviación estándar 2. Entonces, ¿eso cómo se representa aquí? Una n de distribución normal, n minúscula mayúscula. Abrimos un paréntesis. Podemos aquí dejar un espacio, ¿no? Yo lo dejo. 12, perdón, es 13. Es 13,2. ¿Y en qué unidades de tiempo está? En minutos. 1000 puede ser con mayúsculas o minúsculas. Entonces eso significa que las piezas, los engranes llegan a la fila de la rectificadora de uno en uno desde el minuto 0, desde el momento 0, infinitas veces, con una distribución normal con media 13 y desviación estándar 2 minutos. Aquí no le movemos más. Para la segunda entidad damos un clic aquí abajito para que se habilite un segundo renglón. Ahí está. Placa. Ok. ¿A dónde va a llegar la placa? A la fila de la prensa. ¿De cuánto? De uno en uno, a partir del minuto 0 infinito. Y aquí decía que llegaban las placas con distribución exponencial, puede ser una E o E mayúscula, minúscula también, con media de 12 minutos. Y acá no le movemos. Entonces lo que sigue ahora es definir nuestro proceso. No sé cómo lo vamos a establecer. Vamos al menú Wheel, Processing. Y aquí se nos abren dos ventanas. Esta ventana de la izquierda para las entradas y esta ventana de la derecha para definir la salida. Entonces aquí cómo le vamos a hacer. Podemos primero definir todo el camino que va a seguir el engrane. Es decir, el engrane va a llegar aquí a la fila, luego va a pasar a la rectificadora, luego a limpieza y luego a empaque. Por otro lado, la placa llega a la fila prensa, pasa a la prensa, luego a la estación de limpieza y luego a la de empaque. Podemos ir definiendo paso por paso, o bien podemos definir primero todo el recorrido para una pieza y después todo el recorrido para la segunda pieza. Vamos a hacer eso yo creo que se hace más fácil si lo hacemos así. Además así vienen en los apuntes que tienen. Entonces aquí clic el engrane. ¿A dónde llega primero? A la fila de la rectificadora, aunque ya lo hayamos definido en los arreglos. Aquí en la fila de la rectificadora no va a hacer nada, va a quedar allí como López Obrador sin hacer nada. Después pasará
ese mismo engrane, ¿a dónde? A la rectificadora. Y noten aquí cómo ya se dibujó una flechita que nos indica cómo se va moviendo ese engrane. Aquí no le indicamos nada, le dejamos así en blanco. Damos un clic aquí en el segundo renglón para que se habilite. Bueno, ahora ese segundo renglón aparece en blanco y su salida también aparece en blanco. Bueno, vamos a definirla. El engrane, que ahora donde está el engrane, está parado en la rectificadora procesándose. Entonces ahí sí está haciendo algo el engrane. Está procesando y eso como lo representamos aquí con la instrucción wait. ¿Cuánto se tarda la rectificadora en procesar el engrane o un engrane? Dice que se tarda con distribución exponencial 3 más menos un minuto. A ver, checo. Es cierto, 3 más menos un minuto. Entonces eso se representa 3,1. 3,1. Ya se puso el 3,3. Bueno, ahora el engrane, después de que es procesado en la rectificadora, ¿hacia dónde tendría que ir? Hacia la estación de limpieza. Y le dejamos como está. Y aquí en Move Logic sí le vamos a poner algo. El problema nos decía que los tiempos entre estaciones, es decir, entre de aquí a acá, de acá a acá, de la prensa a limpieza y de la limpieza al empaque, tardan 3 minutos. Entonces eso va aquí. Se le coloca Move for. ¿Cuánto tiempo tarda en de transportarse de estación a estación? Dice que 3 minutos con distribución media, 3 minutos de distribución exponencial. Así lo estaríamos representando. Un for E, abrimos paréntesis, 3, cerramos paréntesis, 3 minutos. Bueno, hemos definido ya ese proceso y noten cómo ya se dibujó aquí una flecha más que nos indican en dónde va nuestro engrane en este momento. Después ese mismo engrane que actualmente está en la estación de limpieza, allí en limpieza decía que se tardaba, déjenme revisar cuánto tiempo se tarda en la limpieza. Se tarda 10 minutos con distribución constante. Y eso como se coloca, pues simplemente 10, wait 10 y ya, wait 10 min, así se coloca. Así lo voy a colocar, wait 10 min, es decir, aquí como es constante solamente o más bien siempre se tarda 10 minutos, siempre en limpiar un engrane. Después el engrane salido de la limpieza, ¿dónde va? Al empaque. Y allí también el transporte tarda 3 minutos con media, tarda con distribución exponencial y media de 3 minutos. Move for E 3 min. Noten aquí como lo puse todo junto, no hay problema, el programa va a corregir esta parte. Podríamos poner junto o separado aquí, no importa. Bueno,
todavía nos falta sacar al engrane del sistema. Vamos a hacerlo aquí en el último renglón, engrane, que actualmente está en empaque. Y ahí en empaque se tarda 5 más menos un minuto con distribución uniforme, ser limpiado el engrane. 5 más menos un minuto en engrane es correcto. Entonces aquí pondremos weight U5,1. U. Aquí si el weight y la U van separados. Si no, el software, el programa detectaría un error. Finalmente vamos a la salida. Siempre debemos de darle salida a una entidad. Y aquí como ya va hacia la salida, pues no se le coloca un move for. Ya sale y hasta allí. Ahora vamos con la placa. La placa, ¿a dónde llega primero? Aquí fila prensa era fila placa, pero vamos a dejar a esa. Ahí no va a hacer nada, vamos a esperar. Después la placa va a ir a la prensa. Y hasta ese momento no hay duración en el tiempo de transporte. Ya tenemos aquí la ubicación actual de la placa que está en la prensa. Seguimos, doy un clic acá otra vez. La placa ahora va a ir, bueno, más bien está actualmente en la prensa. Aquí en la prensa dice que se tarda con distribución exponencial y media de 3 minutos. Entonces aquí irá wait E3min. La salida, la placa, ¿a dónde irá? A limpieza. Y noten también como ya se corrigió, bueno, ya la flecha ya se actualizó y se dirige a la prensa. Y aquí sí va a haber un tiempo de transporte de 3 minutos con distribución exponencial. Move for E3min. Seguimos, voy a hacer un poquito más hacia abajo esto porque ya no se ve. El siguiente renglón, la placa que actualmente está en limpieza. ¿Cuánto se tarda ahí la placa en limpiarse? Se tarda 10 minutos también con distribución constante. Entonces ahí simplemente va el weight 10. Weight 10. Creo que nos tienen 15, está incorrecto, es weight 10. Sí, es weight 10, no weight 15 como tienen ahí. Bueno, después de que está en la limpieza, la placa va a empaque. Y también ahí se va a tardar 3 minutos en el transporte con distribución exponencial. Sí. Vamos a darle el proceso
de la placa en el empaque precisamente. Ahí dice que tarda con distribución uniforme 7 más o menos 2 minutos. Así es. Aquí wait u 7,2 min. Entonces espera con distribución uniforme 7 más menos 2 minutos. Eso significa la placa que antes estaba en empaque ahora va a salir. Y hasta ahí termina nuestro proceso. Bueno, hasta aquí con lo que tenemos ya podemos guardar y correr el programa, pero nos falta definir el aviso de inicio y fin de la simulación. Eso como lo logramos, vamos al menú Build, General Information, aquí en lógica de inicialización vamos a colocar la instrucción display y entre comillas le vamos a colocar lo que queramos que aparezca al inicio de que comenzamos a correr la simulación. Vamos a ponerle inicio. Inicio del show le voy a poner. Lo confirmamos, ok. Y ahora para el mensaje de finalización de la simulación damos aquí en este botoncito y nuevamente la instrucción display y abriendo comillas dobles le ponemos lo que queramos que aparezca en la pantalla cuando termine la simulación. Entonces aquí le voy a poner fin del show. Confirmamos. Corroboro si lo puse bien. Y ok. ¿Qué más falta? Definir el tiempo de simulación. Decía que había que correr 40 días, pero esos días solamente duraban 8 horas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos al menú Simulation Options y aquí en Runtime le vamos a colocar, como son 8 días de, 8 horas durante 40 días, 8 por 40 serán 320 horas. Entonces aquí en el runtime le tendremos que poner esa cantidad de horas, 320 HR. Nada más vamos a replicarlo una vez. Esto de aquí sirve para indicar en qué unidades de tiempo va a aparecer el reloj de simulación. En minutos está bien, ok. Bueno, parece que ya está guardado. Y entonces podemos ya correr el modelo.
Nuevamente le voy a dar aquí guardar con algún nombre, porque no lo he guardado con un nombre. Vamos a poner ejemplo 3. Unidad 3. Bueno, ya está guardado, entonces ya podemos proceder a correr dando en el botón de play. Ahí está el mensaje de inicio de la simulación, aceptar. Y ahí se ve cómo van corriendo las piezas. Noten que aquí no, a diferencia del otro ejemplo que resolvimos en el ejemplo 1 y 2, no pusimos los entity spots. Bueno, aquí a veces puede resultar que no sean necesarios, pero cuando en una animación no se nota como el movimiento de las piezas es como uno desea, entonces es cuando sí es necesario añadirlos. Bueno, aquí vemos que la prensa no se apura y ya se le acumularon varias placas, mientras que la rectificadora casi no tiene engranes a espera de ser procesados. También noten como en limpieza se procesan las dos partes, el engrane y la placa, igual en las dos estaciones de empaque que definimos. Y bueno, si adelantamos el tiempo para completar las 320 horas. Bueno, y aquí de los resultados de esta simulación, pues podemos concluir varias cosas. Por ejemplo, si hace falta una prensa más o una rectificadora más, o a lo mejor hace falta también una estación de limpieza más, o sobra una estación de empaque, etcétera. De acuerdo a los resultados que se vean, vamos a determinar eso. Este es el mensaje de final. Aceptar. Nos pregunta que si queremos ver los resultados y dice que hubo fallas en el arribo de entidades debido a la capacidad insuficiente. Es decir, que aquí debido a que como limitamos la capacidad de las filas a 30, hubo ocasiones en que pues esas filas estuvieron copadas, ya no hubo chance de meter más piezas. Bueno, eso es lo que, pero de todos modos eso no implica algún error al modelo, simplemente quiere decir eso, que las filas de acuerdo a su capacidad ya no dieron para más. Bueno, ahorita se desplegarán los resultados. Y bueno, y ya con esto terminamos porque ya se prolongó el video por cerca de 40 minutos y ya es mucho. Bueno, nos vemos en el siguiente.